tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en mesa de redacción de la recapitalización de la banca. Analizaremos con nuestros invitados el capital que recibirán las entidades intervenidas, que según el ministro de Guindos alcanzará los 37.000 millones de euros. Unas ayudas de las que se ha hablado estos días en Bruselas, al igual que del rescate a Grecia. Finalmente, la Unión Europea y el FMI han llegado a un acuerdo y desbloquearán las ayudas al país heleno. Hablaremos de ello y también de las misiones del ejército español en el exterior. Hoy vuelven los últimos militares aragoneses destinados en el Líbano después de que el domingo llegase un primer grupo. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en mesa de redacción David Romeral, gerente del clúster de la automoción. Buenas noches y bienvenido a mesa de redacción, David. Buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches, Benito. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, María. Comenzamos y hablando de ese primer tema que presentábamos, la recapitalización de la banca. El ministro de Guindos ha dicho que serán unos 37.000 millones de euros los que destinará Europa a la banca intervenida. Mañana se conocerá además el plan de reestructuración del sector financiero, que es el paso previo para poder recibir estas ayudas. ¿Qué os parece? ¿Cómo valoráis esta cifra final de 37.000 millones de euros? ¿Qué condiciones pondrá también Europa a esta banca intervenida para recibir esas ayudas? Benito. Primero vamos a escuchar al señor de Guindos mañana cuando tengamos ocasión de conocer el carácter público de ese memorándum que realmente tenemos que conocer, ¿no? Porque como el ministro yo creo que escucharle supone un dolor de cabeza y además yo creo que vivimos en una situación de permanente atraco. Yo creo que hoy toca ya decir permanente atraco de lo que realmente está ocurriendo. Pero desde nuestro punto de vista, fíjate que realmente el ministro se ha quitado un marco de responsabilidad porque dice que es una condición impuesta desde Bruselas y que además también pues bueno, pues tiene que llevarlo, ver lo que piensa el comisario de la competencia, el señor Almunia. Creo que hay un revolutum aquí que es desgraciadamente no tiene calificativo. A nosotros, que realmente a quien va a afectar a los trabajadores, porque claro, el memorándum de mañana viene con otros condicionantes. Viene ya con el condicionante de que sobran 8.000 trabajadores del sector financiero. Y además viene con un condicionante también que dice que realmente va
a ser 20 días por año. Claro, con estas condiciones, sin que las organizaciones sindicales sean conocedoras de ese memorándum, entendiendo que se han cargado el marco de la negociación colectiva para abordar un problema de estas características, creo que realmente estarían en la obligación Bruselas y nuestro propio gobierno de ver qué plan de viabilidad se puede dar, qué marco de negociación puede haber, con qué entidades se va a trabajar, etc. Yo creo que son elementos a tener encima de la mesa. Pero ya que estoy en uso de la palabra, decir también otras dos cuestiones. Porque es que si no, al final, ante la sociedad quedamos como diciendo, parece que sea necesario inyectar. Estamos inyectando la banca y estamos dejando a las personas. Y la gente se pregunta, oye, ¿y en el marco de responsabilidades qué es lo que hay? En el marco de la gestión de estas entidades. Aquí no pasa absolutamente nada. Jubilaciones millonarias, más jubilaciones millonarias, comisiones de investigación no hay, etc. Por tanto, en espera de que opinen mis compañeros de mesa, yo sí que tendría que decir que con lo que realmente bien estamos en una situación de permanente atraco a los ciudadanos para salvar la banca. Pilar, ¿cuál es tu valoración de este plan de reestructuración y de estas cifras que baraja de Guindos? Bueno, yo no soy economista, soy una ciudadana cualquiera con una formación, en este caso de historia, y me gustaría, como ciudadana, que Guindos me explicara bien el dinero que viene y en qué condiciones viene y a quién va a ir ese dinero, y qué compromiso se adquiere por la llegada de ese dinero de esas entidades bancarias. Y una vez que me explicara todo esto, pues tendré capacidad de opinar, evidentemente, y ver que ese dinero es fundamental y necesario para que la banca tenga dinero y pueda mover la economía, porque parece ser que la clave fundamental de inyectar a la banca es para que mueva la economía y que la banca a su vez pueda prestar a los pequeños y medianos autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, a los innovadores. Entonces, bueno, parece que es fundamental que haya crédito, pues si asumimos que es eso, que nos lo hagan con claridad, con transparencia, las formas y condiciones. Y la segunda cuestión que plantearía también en la misma relación que plantea Benito, la responsabilidad de lo que nos ha llevado a esta situación. Es decir, yo creo que hay unos responsables en cada uno de los sectores financieros o de las entidades bancarias que están en una situación de que es necesaria inyectar esta cantidad de dinero, tendrán que asumir sus responsabilidades porque no las asumen, y entonces la responsabilidad al final la van a tener que asumir, y no estoy de acuerdo también con Benito, con nuestros trabajadores. Son los que lo van a asumir
consumir y entonces cada vez se agranda más, que a mí eso me preocupa muchísimo, la desigualdad en este país. Es decir, cada vez ganan menos unos y curiosamente unos pocos cada vez ganan más. Y se está agrandando mucho ese proceso de desigualdad. Y eso es muy peligroso porque si una cosa caracterizaba a este país es que habíamos creado una importante clase media que había dado evidentemente a este país, bueno, pues un tono de igualdad, de solidaridad, de tranquilidad, de normalidad democrática y que había sido fundamental para asentar la democracia estos años. ¿Qué consecuencias, David, desde tu punto de vista, puede tener esta recapitalización? También en la línea de Benito y Pilar, esa consecuencia en el empleo público, o también en cuanto a la deuda o el déficit del Estado. Bueno, a mí me gustaría primero sacar otro punto de vista, ¿no? Es decir, hace menos de 6 meses estábamos hablando de una posible rescate bancario de 100.000 millones. Se ha quedado en 37.000 millones, lo cual yo creo que es un punto positivo a tener en cuenta. No estaban tan mal nuestras entidades financieras como parecía. Si nos comparamos con otros países europeos que en el 2008 hicieron esa reestructuración financiera, estoy hablando de Alemania, de Reino Unido, superaron los 100.000 millones cada una de rescate bancario. Luego vuelvo al mismo punto, no estaba tan mal nuestro sistema financiero. Lo que es necesario es que estos 37.000 millones sirvan para que fluya el crédito a las empresas, para que fluya el crédito a los autónomos y para que fluya el crédito a las personas, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo tanto con Pilar como con Benito sobre el punto de la responsabilidad. O sea, a esta situación hemos llegado por las decisiones de una serie de personas que tendrán unas responsabilidades, ¿no? Y en estos momentos no se están teniendo en cuenta, no hay ningún proceso judicial abierto, y creo que evidentemente deberían de exigirse esas responsabilidades, que sí que porque va a haber una pérdida de empleo, porque existe una restricción del crédito que está afectando a las pymes, que está afectando al entramado económico, porque ahora los bancos todo el dinero que reciben lo utilizan para tapar sus agujeros, ¿no? Entonces, si con estos 37.000 millones volvemos a conseguir que fluya el crédito, bienvenidas sean, pero las condiciones probablemente desde el punto de vista del empleo solo una matización a lo que solo una matización pequeñita. Fíjate en que falta, no sé, a ver cómo lo explicaría yo, 100.000 o 37.000, porque de repente 100 y ahora 37. Es decir, eso hace que no creamos ni el señor de Guindos ni en otros señores. Quiere decirte que estamos jugando de repente con unas cifras, con unos datos o con unas noticias
que un día son una cosa y otro día es otra. Entonces es una falta de credibilidad en los poderes públicos y en las personas con responsabilidad política que está deteriorando mucho la democracia. Simplemente no matice. No, sí, yo voy a la misma línea. Si a cualquier espectador le decimos que vea lo que se publicaba hace poquito de las 100.000 millones, si cogemos otra página y vemos simplemente por los auditores, yo que he venido y digo, a ver, ¿quiénes son estos? El Oliver Griezmann y exacto. Oye, es curioso, estos dicen que son 62.000, pero es que además estos, por eso decía el dolor de cabeza que produce el Guindos. Han ido a un grupo de expertos, les han cobrado 2 millones de euros por hacer una política, por ver realmente cómo está el patio. Pero tan difícil es de verdad conocer el estado real de las cuentas del sistema financiero español en estos momentos. Porque yo en todo lo que has comentado estoy de acuerdo. Que fluya el crédito, que venga ayuda a las pymes, que se reactive la economía, etcétera. Pero curioso, pero si lo que están haciendo estos pistoleros es coger dinero al 0,5 y ponerlo a disposición del cliente al 8. Son auténticos pistoleros. Esto es un atraco a la sociedad. Se rescata la banca y se manda al basurero a las personas. Y no se ha puesto la persona en primer lugar. Y por tanto, además, con la caradura del ministro, que dice que es un sistema de imposición, que se lo impone la Comisión Europea. Pero vamos, es que realmente, ¿dónde está tu papel de gobernante y de activo de verdad? Que tengas capacidad de ilusionar a esta sociedad. Bueno, mira, Benito, yo creo que no queda más remedio que inyecten dinero, porque si no la situación de la economía parece que todo el mundo está de acuerdo, todos los economistas tienen que fluir dinero, porque si no, no hay posibilidad de movimiento de pymes, autónomos, todo lo que estamos hablando. Parece que eso es fundamental. Pero yo creo que aquí, para que una vez que asumamos esto, es fundamental para que se ponga en valor las personas, la responsabilidad, y no esos números fríos que tú planteabas. Yo creo que el momento sería para que la banca diera un ejemplo de responsabilidad y de credibilidad. Es decir, de responsabilidad y de credibilidad, para que volviéramos a confiar en ella, porque si no, no hay cambio económico. Lo hizo el mismo Obama en Estados Unidos, tuvo que inyectar a la banca para que de nuevo fluyera el crédito y comenzara la recuperación económica de Estados Unidos. Pues aquí parece ser que es un criterio fundamental de los economistas. Pero eso yo creo que tienen que asumir responsabilidad. Las entidades que tenemos Claro. no tienen un marco de corresponsabilidad con lo que está ocurriendo. Porque oyes a los autónomos, escuchas el marco de reivindicaciones del sector de los trabajadores autónomos, vamos, para temblar.
Las empresas que tienen dificultades para financiar un crédito para temblar. Las familias para renegociar para temblar. Claro, y fíjate hasta dónde llega el extremo de lo extremo. Que a Bankia ahora le inyecten y que Bankia siga haciendo de los desahucios hasta que ha venido alguien que ha dicho basta. Yo creo que deberíamos trasladar, por lo menos nítidamente, que el papel de las personas es fundamental. Primero las personas que en estos momentos la bolsa de pobreza y el umbral de la Pero pobreza dentro del sistema financiero yo creo que es un poco es interesante separar los bancos de las cajas de ahorros, aunque dentro de poco sean todos lo mismo, ¿no? Es decir, que tenemos dos bancos que son están en el top 10 de importancia a nivel mundial, que yo creo que han hecho bien las cosas, y luego tenemos cajas de ahorros que han podido tener más o menos problemas. Afortunadamente en Aragón yo creo que han hecho las cosas bien, ¿no? Y tenemos una situación mejor que otras regiones españolas. Lo que pasa es que esas entidades financieras, algunas de estas cajas de ahorros, han aprovechado el boom de inmobiliario para intentar realizar beneficios de una manera para lo que no estaban preparadas. Ellas tenían que estar para servir a las personas. Estábamos hablando de poder dar esos créditos y demás, ¿no? Entonces, ahora, evidentemente, tenemos que relacionar con esa responsabilidad, es decir, ha llegado a una situación límite y que no deberemos de pagarlo nosotros, pero lo vamos a hacer y habrá que exigirles esa responsabilidad. Y luego el otro punto que quería comentar, hemos pagado a auditores externos para que nos hagan un informe, ¿no? Evidentemente que el Banco de España tiene técnicos cualificados y siempre se hablaba de los estudios económicos del Banco de España como muy buena gente. ¿Qué ha ocurrido? Que durante unos años ha estado muy politizado y ahora no tienen esa credibilidad que estaba demandando Pilar, ¿no? Y hemos tenido que alguien de fuera que nos cuente qué es lo que necesita. Por supuesto que el Banco de España podría hacer esos informes, pero será, yo creo, a partir de ahora, a partir de que tengamos una nueva ley y que tengamos el sistema financiero saneado, cuando podremos recuperar esa credibilidad y volver otra vez a que el Banco de España realmente controle, porque es que el Banco de España también tiene una responsabilidad en esta crisis del sistema financiero, porque debía de haber estado auditando y debería estar controlando las entidades financieras de carácter político, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay un marco, aquí no hay un marco de responsabilidades. Pero hay cosas que se ven muchísimo y se han visto con muchísima claridad en los medios de comunicación han salido. Lo que pasa es que no hemos visto todavía los ciudadanos de a pie, no hemos visto si eso se ha corregido
respondido con una sanción o con una responsabilidad o con unir a los tribunales, por ejemplo, todo el tema de las cajas levantinas, los créditos que se han dado a las gentes que estaban en los consejos de las cajas levantinas, créditos a ellos, a sus empresas, bajísimos de precio, en una situación terrible, recalificaciones realmente raras, es decir, que se ha producido una profunda politización de determinadas cajas que han hecho verdaderos, no solamente disparates desde el punto de vista que hay un aeropuerto que no funcione, sino lo que ellos se han dado así personalmente. Fíjate lo que todavía más grave. En las cajas de ahorro, fíjate sus consejos donde los Benito. Lo que, por ejemplo, hayan hecho de responsabilidad política de hacer edificios que no sirven, o situaciones que dices, fíjate qué fácil es con el dinero de todos, hacer edificios de megalómano, pero es que ellos mismos, y hemos leído de cajas levantinas, es decir, yo he leído que a ellos mismos se han dado unos créditos espectaculares de bajísima interés. Dices, bueno, ya es una responsabilidad. Es decir, esto es lo que yo creo, y eso es cuando sería poner a las personas como elemento clave de Benito, y evidentemente no al capital, a las personas, porque yo creo que el sistema bancario tiene que funcionar, lo necesitamos, tiene que mover la economía, por lo tanto, tiene que volver a recuperar la credibilidad. Estamos en una economía capitalista, el sistema bancario es parte de la economía capitalista, y cada vez que ha habido una crisis y ha fracasado el sistema bancario, el sistema se ha hundido, con lo cual hay que de alguna manera reforzar y rehabilitar el sistema bancario. Yo no niego la realidad de que sea necesaria la banca. Podríamos tener un elemento de discusión del tipo de bancas, si realmente en estos momentos el papel de una banca pública, como realmente nos podría ayudar, etcétera. Yo antes me he detenido en un marco de responsabilidad y lo he dicho de pasada, el marco de la responsabilidad. A mí me pondría, desde un concepto de ponerte colorado, consejeros, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, se van a hacer un consejo de administración por Caribe. Pues no, eso no es un marco de responsabilidad. Las indemnizaciones millonarias deben tener un marco de responsabilidad. Las prejubilaciones deben tener un marco de responsabilidad. Y el gestor que no cumple, hay que penalizarlo. Así es. Y el gestor que no cumple, hay que penalizarlo. Y además, yo creo que tenemos que acostumbrarnos también a un elemento muy elemental. Y el que realmente juega con dinero que no es de él y se lucra, pues realmente hay que cumplir con la norma que dice, oye, tú has tirado para adelante, y si tienes que entrar a algún sitio que no te gusta, pues tienes que entrar. Mañana conoceremos algo más sobre esta reestructuración. Se ha hablado de este tema estos días en Bruselas.
Bruselas y también se ha hablado de Grecia. De hecho, hoy FMI y la Unión Europea han desbloqueado in extremis ese pacto por el que se va a dar de nuevo esa ayuda a Grecia y se relaja el ritmo de los ajustes de la deuda. ¿Cómo valoráis este desbloqueo de las ayudas, David? ¿Crees que va a solucionar de alguna manera ese problema que tiene Grecia ahora mismo? Hombre, en primer lugar nos ha bajado la prima de riesgo, que nunca sabemos si es positivo o negativo, porque como tiene esos vaivenes y parece que no pasa nada, bueno, por más aparte sí que evidentemente tiene un impacto importante, un impacto en cuanto estamos hablando de la construcción de Europa. O sea, lo importante yo creo ahí que es que el mensaje de una Europa unida pueda calar, que no deja a Europa abandonado a un país que está teniendo una crisis dura, que evidentemente habrá que ponerle unas condiciones, pero yo creo que por supuesto es positivo. Lo que no puede evidentemente ni el FMI ni la Unión Europea es ahogar a un país. O sea, es decir, no podemos, y eso es una crítica que evidentemente se hace a la señora Merkel, no podemos estar estrangulando la economía pensando solo en recortar, en pagar deuda. Tendremos que hacer algo para reactivar el sistema económico, para empezar a volver a producir y a poder vender, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente había que aflojar un poco el nudo sobre Grecia, que cojan aire y por supuesto a ayudarle luego poco a poco a devolver la deuda que tiene, pero al menos esta inyección les va a poder permitir afrontar los pagos a corto plazo que tienen y que no solo pensemos en el problema de la deuda, sino que estemos pensando también en el problema del crecimiento económico. ¿Qué vamos a hacer para que Grecia pueda crecer económicamente y de esa forma ir pagando el total de la deuda? Hay una cuestión, ¿no? A veces en eso, a ver si podemos estar de acuerdo, ¿no? La historia, a lo mejor Pilar de esto nos tendría que enseñar alguna cosa, pero desde el año 2007 en Grecia veremos aquí, ¿no? Había un gobierno, en el 2007 se demostró que había un gobierno en Grecia que mentía, ¿no? Eso ya es un hecho real, ¿no? Mentía. Las cuentas, mintió las cuentas. Mintió en las cuentas. Mintió. Hubo un gran debate para poner encima de la mesa la deuda pública para financiar su déficit, y nos encontramos con que Grecia viene sufriendo una política de recortes de manera brutal, ¿no? El dinero que llega, el nuevo rescate, viene también para aplicar nuevos recortes. Es decir, porque claro, aquí estamos acostumbrados, cuando hablamos de la troika, parece que todo el
sabe lo que es la troika. Es decir, aquí es, no, los del Fondo Monetario Internacional, los del FMI, los de la Comisión Europea, están marcando una serie de exigencias. Para los trabajadores es una nueva reforma laboral. Va a haber eliminación de salarios en conceptos ya sea de la antigüedad, etcétera. Va a haber congelación de salarios, ya lo han dicho. Pero fíjate, va a haber congelación de salarios hasta que el índice de desempleo esté en el 10%. En Grecia. En Grecia, tela marinera. Va a haber más despidos de empleados públicos. Entonces, con esta realidad va a venir una nueva segunda remesa, va a venir un segundo pistón. Pues más empleado público a la calle, más recorte en las pagas, el 30%, modificación del sistema de jubilación, más IVA. El nuevo plan, con lo cual quiere decir que lo que realmente viene es que al final, si hemos tenido ocasión de leer algún comentarista, y hay mucha gente que duerme en la calle en Grecia, mucha gente. ¿Se debería de plantear Europa una quita de quizá pilar de la deuda para que no sea tan sangrante esos ajustes? Hombre, yo estoy de acuerdo con David que tenemos que hacer Europa, que tenemos que construir Europa y que no podemos dejar país, no se puede, Europa no puede dejar caer a un país, porque si deja caer a un país se rompería lo que es la Unión Europea y yo creo que es una gran ilusión, una gran esperanza y un gran proyecto que difícilmente los europeos estamos en contra de ello. Es decir, lo que sucede es que tendríamos que plantearnos realmente, que quizás es la gran pregunta y la gran dificultad, si podemos seguir creciendo permanentemente o estamos en una gran crisis donde en un momento determinado ya no va a haber más crecimiento y habrá que reconvertir un modelo de economía distinta. Hemos estudiado históricamente, como me hacía una llamada a la historia Benito, hemos estudiado históricamente que desde que empezó el modelo del sistema capitalista cada vez hemos crecido, hemos tenido crisis, pero ahora hemos superado, pero siempre en esta fase de crecimiento ascendente, y empieza a haber economistas que dicen que es que ahora pues no vamos a poder crecer así, que tendremos que replantear un nuevo modelo económico y unas formas de hacer economía, porque no va a haber crecimiento permanente, es decir, aunque sea al 0,1 o al 2 o al 3, depende. Con lo cual yo no sé si también sería el momento que nos replanteáramos una nueva manera de hacer también economía. Sí, es decir, no lo sé, es decir, eso es un tema muy complicado, muy complejo, tendría que haber economistas aquí que entraran, pero lo que está claro es que la política de recortes que ha venido impuesta, pues claro, es una política que en un momento determinado puede
asfixiar a Grecia, con lo cual bienvenido sea que no quieran asfixiarla más, a pesar de que evidentemente lo que dices tú, Benito, es que está muy mal, pero bienvenido sea, porque es que si no hubiera este plan, pues es que ya no habría nada que hacer, o sea que entonces bienvenido sea. Yo no lo sé si va a ser bueno o malo, lo del dinero que llega. Lo que sí que tengo muy claro es que me gusta repasar lo que está ocurriendo. En junio hubo unas elecciones en Grecia donde realmente la voz de la sociedad civil marcó claramente un camino. Y hay un grupo político que realmente... No, Grecia está pasando, Benito, justo lo que yo decía yo antes, está desapareciendo la clase media, se está polarizando profundísimamente entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y por eso todo el mundo está haciendo una llamada y está diciendo que esto es lo que pasó en la década de los 30. En la Alemania nazi se polarizó la extrema derecha y la extrema izquierda porque no hubo un proyecto de intervención del Estado. En cambio, en Estados Unidos, el presidente Roosevelt hizo un proyecto que es el famoso New Deal y hizo que evidentemente no se polarizaran los extremos, y entonces invirtió creando déficit, pero invirtió el Estado en la economía americana. Sí, entonces, pero claro, hay una... todo el mundo está planteando hay una cuestión que no históricamente, podemos dejarlo en meras palabras, porque cuando decimos más Europa, dicho así, más Europa para invertir más Europa. y para crear riqueza. Una Europa más social. Y más cohesionada. Y más cohesionada. Fíjate, podemos... No podemos pero eso significa seguir trabajando un guión. Y claro, lo que no podemos hacer ya es que los trabajadores de Grecia, el conjunto de la población, que en estos momentos llevan más de 8 huelgas generales protestando contra las políticas económicas de su gobierno, vean realmente que el umbral de la pobreza ya es de manera generalizada. Y hay otro debate que algún día lo tendremos que abordar, que en la construcción europea es como dice, es que no se puede ir nadie, es que el euro va a ser necesario. Pues igual tendremos que plantearnos algunas cuestiones si la cosa sigue así. Si la cuestión sigue así, mucha gente se va a plantear esa construcción de Europa en qué términos, de qué manera. Porque si al final hay un marco de dependencia de tal magnitud a lo que realmente deciden quienes no están en el gobierno de tu país, pues claro. Yo creo, Benito, que igual es que Grecia ha vivido muy por encima de sus posibilidades, ¿no? Eso es un tópico. Bueno, no es que sea un tópico. A mí me gustaría, además, Pilar ha mencionado los economistas, ¿no? Y en esta ocasión yo soy economista, pero sí que lo que estoy viendo es que ¿por qué no podemos ir al crecimiento cero? O sea, en vez de por qué tenemos que ir al crecimiento continuo de la economía, a mantener, a
seguridad social a mantener ese crecimiento, ¿no? Pero hay modelos de reestructuraciones que funcionan. Es decir, GM, y hablo por experiencia porque sabéis que trabajo en el sector automoción, en el 2009 estaba en suspensión de pagos, inyectó dinero el gobierno americano, puso unas condiciones, cambió toda la cúpula directiva, puso una nueva hoja de ruta y en un año y medio le han dado la vuelta a la empresa y están ganando 6.000, 7.000 millones de euros que están invirtiendo en generar empleo y demás. Es decir, hay veces lo que tenemos que controlar es cómo se realizan esos ajustes. Lo mismo ocurre con el sistema financiero americano y demás. Lo que pasa es que a veces ese sistema anglosajón de una brusca caída, es decir, de pasar 2 años muy malos, con retrocesos del PIB en el torno del 5 o el 6%, para luego prepararte y estar preparado para el crecimiento, no estamos acostumbrados aquí en Europa y preferimos igual estar durante 6 años al 0, al menos 1%, no tomemos el toro por los cuernos y hagamos reestructuraciones profundas. Yo creo que solamente es una cuestión. En España ha habido muchas empresas en el capítulo 11, empresas americanas en el capítulo 11. Cada uno de los problemas que se han solucionado ha sido cuando realmente la representación sindical ha tomado parte para resolver esos problemas. Bueno, hasta aquí. Benito, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana estaremos